Buenos días, jóvenes. Empezamos con nuestra clase del día de hoy, miércoles, perdón, en la que vamos a ver el complemento de nuestra anterior clase. Ya habíamos quedado prácticamente en operaciones que se van desarrollando en la estructura vector. Hemos dicho que con una estructura de tipo vector yo puedo crear, insertar, listar, modificar, buscar, eliminar y ordenar, estableciendo prácticamente también poder hacer lo que es encontrar el mayor y el menor de un elemento. Entonces, para eso justamente estábamos estableciendo ya un código que habíamos manejado inicialmente. Pues este código se ha enviado prácticamente, está en la plataforma. También se les va a enviar desde este prácticamente medio, puede ser mediante lo que es el WhatsApp en un TXT. Bien, habíamos quedado justamente prácticamente en los siguientes conceptos, ¿sí? Ejecutando nuestro código ya y estableciendo prácticamente su proceso. Ya lo primero que definimos para poder hacer estas operaciones, ¿sí? Justamente definir la dimensión, en este caso del vector, donde pues al crear o al definir creamos el vector. El crear implica llenar el vector con valores de cero, ¿ya? Entonces, justamente, ese subproceso hemos generado de dos maneras. Entre ellos, justamente, tenemos acá el subproceso de crear. ¿Mediante qué? Estamos manejando todas las operaciones mediante un menú, ¿verdad? Ese menú habíamos creado, tenemos justamente nuestro menú principal del vector, generando en cada caso subprocesos que generan otros submenús, ¿no? Entonces justamente tenemos acá nuestro menú principal que dice insertar, listar, modificar. El crear no se establece en el menú porque apenas inmediatamente yo establezco manejar este tipo de estructura y definir su dimensión, pues ya tiene que estar creado. ¿Qué significa crear? Llenar el vector con ceros, ¿sí? De esa manera hacemos. Entonces, su proceso para crear, establecemos acá justamente, ¿sí? En una tarea establecida, un método que ustedes llaman. Entonces, la forma es, mediante esta función directa, ¿sí? Logro prácticamente llenar la estructura con ceros. Y eso es lo que hace justamente de llenar en base al tamaño y me dice vector creado. Entonces ya puedo empezar a hacer las operaciones de insertar, modificar y eliminar, ¿sí? Entonces estas operaciones pues implica ya poder manipular prácticamente este tipo de estructura. En la opción 1, que es insertar, ya implica que yo puedo insertar un elemento en una determinada posición. Y el segundo, que es global, implica pues llenar todo el vector con valores randómicos. El primero, que hemos visto ya en la anterior clase, implica, ¿sí? Tengo acá justamente mi menú de insertar, ¿sí? Estableciendo prácticamente dos elementos, que es por posición y en forma global. Entonces venimos acá y digo, ¿cómo inserto por posición? Hemos dicho en la anterior clase, solicito primero qué posición quiero, aunque acá nos dice prácticamente de 0 hasta el tamaño, ¿sí? A la dimensión sabemos que las posiciones es al tamaño -1, hasta el tamaño -1 establezco prácticamente todo el proceso de poder insertar un dato. Pido la posición, pido el dato, y en este bucle estoy determinando si la posición que he encontrado mediante prácticamente una estructura que me permite hacer el recorrido de este vector, donde prácticamente pregunto si la posición, ¿sí?, inicial del vector es igual a la posición de búsqueda. Si es sí, pues en este caso reemplazo el dato que en este caso necesito insertar. Insertar por posición implica pues establecer la carga de datos uno por uno, solicitando obviamente la posición, ¿sí?, en la que quiero almacenar. E inmediatamente pues
pues utilizó lo que es la función de mostrar para verificar en qué posición pues se ha almacenado nuestro dato. Y eso es lo que tenemos acá, justamente 1, ¿sí? Me dice de 0 a 7, que en este caso yo le voy a decir la posición, digamos 3, el dato que quiere, ¿sí? Le voy a dar entonces un valor representativo. Entonces me muestra, me dice justamente ahí tienes el vector ya en la posición. ¿Por qué 3? Porque empieza 0, 1, 2 y esto sería el tercero. Vector siempre empieza desde la posición, en este caso 0. Entonces, esa es la manera de establecer por posición. Ya, para la parte prácticamente de global, pues primero establecemos un pequeño concepto, porque el global implica en forma randómica, ¿ya? Y vamos a ver prácticamente este concepto de randómico que tenemos acá en el texto, ya establecido acá, justamente vamos a ver cómo generar valores randómicos en C++, ¿ya? Entonces, acá tenemos el concepto de valor randómico, que es una función, ya, así como en C#, es una función que me permite generar valores al azar, aleatoriamente. Nosotros tenemos que determinar en estas funciones, ¿sí?, el rango que queremos darles, ¿sí?, que de qué manera prácticamente vamos a darle prácticamente el inicial y el final. La función que me genera valores randómicos es el rand, esta es la función, ¿ya? Luego, para poder usar esta función, yo necesito incluir de estas dos librerías, justamente es el stdlib y el time. Una vez que yo incluyo estas dos librerías, sí, me dice, pues esta variable necesita ser inicializada. Para poder ya generar valores randómicos, la variable debe ser inicializada. ¿Mediante qué? Mediante esta línea de comando, que es justamente el sRunTime null, por eso es que requiere de la librería time. Entonces, 3 elementos que hacemos, solamente por una vez se inicializa, por si acaso, el valor randómico, por una sola vez. Entonces, nos da acá una fórmula general que nos dice la fórmula para generar valores randómicos es igual al nombre de la variable cualquiera, límite inferior, más la función randómica, límite superior más 1 menos el límite inferior. ¿Por qué más 1 al límite superior? Ya que estas funciones, tanto en C y en C#, ¿sí?, generan, cuando yo le digo, por ejemplo, yo quiero valor randómico hasta el 6, me va a generar valores desde el 0. Es como que le dijera a esta función, le digo 6 términos y genera desde el 0. Y si hacemos un conteo, vamos a tener 0, 1, 2, 3, 4, va a generar hasta el número 5 porque va desde el 0. Entonces, si yo voy a querer que se genere el número 6, no nos va a dar, porque es como que generara 5 términos. Ahí que la razón por el que al límite superior se incrementa más 1. Entonces, haciendo prácticamente una aplicación de esta función, ¿sí?, yo tengo acá, quiero generar valores entre 0 y 6, tengo acá la variable dado que va a ir de 1 más la función, el valor inicial más, en este caso, más 1 al valor superior, menos 1 aplicando esta forma. Entonces, de esa manera se va aplicando prácticamente la asignación o la variable dado va a tener valores randómicos entre 1 y 6. No sabemos cuál. ¿Sí? A veces ocurre que en estas variables, si nosotros ejecutamos, puede que, digamos, el 2 se repita varias veces. ¿Por qué? Porque pues la máquina es la que decide los valores randómicos que nos van a establecer. Lo mismo ocurre prácticamente acá, justamente cuando yo quiero generar valores de 2 dígitos. ¿Sí? Esos valores aleatorios establecemos prácticamente entre 10 y 99. Entonces este va a ser el inferior y este va a ser el superior. Ya acá tenemos otro ejemplo, si yo quiero prácticamente establecer entre otros valores, que sea del 23 al 109, puede ser al 1099 también.
¿no? Entonces, al 1099, pues implica, sí, aumentar un más 1 siempre. Ese es el límite superior. Y esto cuando tenemos generando números de 3 dígitos, ¿sí? Estableciendo, esto es para generar, ya, esto voy a establecer acá, para generar valores, en este caso, de 3 dígitos, ¿ya? Establecemos para 3 dígitos. Entonces tenemos esto. Perfecto, ¿no? Igual. Entonces aquí tienen pequeños ejercicios que pueden hacer la prueba ustedes, ¿ya? Tienen todos pequeños, haciendo uso de la función. Esta función nosotros requerimos para llenar nuestro vector. Quiero que automáticamente se llene con valores randómicos, que yo no haga posición por posición. Que si yo tengo un vector de 100, pues que automáticamente con valores aleatorios. Solamente que se van a llenar con valores aleatorios con la tendencia de que se pueda repetir. Porque como es aleatorio, puede hacer de que cualquiera de los valores se pueda repetir. Entonces, eso es lo que tenemos acá prácticamente. Ya cuando yo digo valor, prácticamente el 2, ¿no? Me dice, ahí está el vector original. Se va a reemplazar todos estos valores con los rangos de valores que vamos a dar nosotros. Límite inferior, por decirles, digamos, le digo 6. Superior, digamos, un 67. Ahí está. Me reemplaza y tengo valores que se repitan acá. Por coincidencia, en nuestro vector no se repite. ¿Sí? No hay. No tenemos, más bien que existan valores que se repitan. ¿Sí? En otros casos sí, tiene la tendencia a repetirse. Entonces ya tengo el vector llenado automáticamente con valores randómicos. A eso se refiere en forma global, por si acaso, el insertar por posición uno por uno o todo el vector, pero utilizando la función randómica. Eso tenemos acá justamente establecido, ¿sí? Tenemos por posición y en forma global. Entonces, ¿qué es lo que estamos solicitando? Primero, mostramos el vector original, ya. Luego, pues establecemos prácticamente el inicializar la función randómica. Pedimos, ¿sí?, el límite inferior y superior. Obviamente tendríamos que incluir las dos librerías, ¿no? El stdlib y el time, pero acá no tenemos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo uso de la librería maestra. ¿Ya? Esta librería maestra es la que engloba a muchas librerías. Ya les dije, hay una de ellas que justamente pues hemos hecho en el menú a colores. Era la librería Windows y era la librería Conio, creo que está ahí justamente. Entonces hay librerías, no todas, que pues no están inmersas en esta librería maestra. Entonces, por eso es que tal vez ahí no van a ver y me van a decir, pero nos ha dicho que deberíamos incluir. Está en la librería maestra. Bien, como les decía, pues tengo que solicitar el límite inferior, el límite superior y hago el recorrido justamente para que para ir llenando con valores aleatorios en base a los rangos que estamos dando del límite superior e inferior. Una vez almacenado, pues hacemos la visualización del mismo, ¿sí? Y bueno, y vamos a tener los resultados que hemos visto prácticamente acá, justamente de poder, ¿sí?, establecer prácticamente el límite. Yo le voy a dar otro, por ejemplo 7 hasta el 98, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, en el anterior llenado que hemos hecho no se repetía, en cambio aquí sí, miren, tengo el valor de 33 que sí se puede repetir. Hay valores que se pueden repetir porque son de forma aleatoria. Bien, el listar, que en este caso tenemos el mostrar el contenido del vector, ¿sí?, es mediante una función que hemos establecido en nuestro código. Y ese subproceso me permite mostrar todo el contenido, haciendo el recorrido prácticamente mediante un bucle de todo el contenido. Lo único que tengo que decir que vaya desde la posición 0 hasta la posición enésima, ¿sí?, mostrando el contenido del vector, y esto es un pequeño tabulador. ¿Para qué? Para que me separe simplemente. Para que cuando yo diga el 2, por ejemplo, tenga 40 espacio 44 espacio, ¿sí? Ahí está, estoy viendo el contenido del vector. Entonces simplemente me sirve para hacer espacio entre
elemento y elemento. Esta función recibe, ¿sí? Un parámetro que justamente es una variable de tipo vector. Esta es la manera de recepcionar parámetros de tipo vector, una variable, ¿no? Así como cuando ustedes utilizaban el método puede recepcionar parámetros, entonces así se recepciona una variable de tipo vector. Va a venir cualquier vector y se va a mostrar automáticamente, ¿ya? Entonces esa es la función para listar que nos muestra el contenido de lo que se ha hecho en la carga, ¿ya? Luego tenemos el 3, que es modificar, ¿ya? Es bien parecido al insertar. Tiene la misma lógica, podría decirles. Puedo modificar una posición o puedo modificar todo el vector. Entonces, para esta opción, pues simplemente hago uso ya de estos dos prácticamente subprocesos. No necesito crearme otro, porque cuando yo le diga dame posición, va a modificar un solo dato. Entonces, por eso que en el menú, sí, van a ver lo siguiente, por eso voy estableciendo. Pueden ustedes hacer uso de subprocesos que hacen las mismas tareas. ¿Ya? Entonces tengo el menú modificar, acá está, en el número 3, y me dice si es uno, posición, y si no, global, que justamente estoy utilizando lo mismo para inserción, justamente ¿no? en el menú. Posición, porque voy a pedir la posición insertar, en vez de insertar va a modificar. Y el global, que pues agarra el vector y reemplaza, entonces voy a modificar todo también. Entonces, por eso es que en el modificar hago reuso estos dos subprocesos, prácticamente estableciendo lo que es la posición, ¿sí? La posición y prácticamente global, ¿ya? Entonces, por eso que no necesito, porque como les digo, si vengo acá tiene la misma lógica. Por posición 1, deme la posición, ya, le digo en este caso, digamos la 6, dato. Ya le voy a dar un dato grande, entonces ya me modifica. Y cuando así insertamos es lo mismo, ¿no? Aparece todo con 0 y solamente llenado. Y si digo prácticamente todo quiero modificar, le digo todo, ya inferior igual me pide, yo digamos 67, y todo voy a modificar con estos valores, así es que pues todo va a variar, porque todo estoy modificando. Entonces no necesito establecer. Modificar implica, puedes modificar el dato tomando en cuenta la posición que tú requieras, un dato específico. Esa es la ventaja de esta estructura. Miren, puedo insertar dato, puedo modificar una posición cualquiera, por eso va la mejora como variable compleja. En cambio en las simples no podíamos hacer ese elemento, ¿sí? Perfecto. Luego tenemos prácticamente estableciendo lo que es el modificar, ¿sí? El modificar, ¿ya? Pues justamente tomando en cuenta ya todo el código que hemos desarrollado, sabiendo que puedo modificar por posición y puedo modificar prácticamente en forma global. Bien, entonces vamos a hacer la opción eliminar. Ya, bueno, estoy haciendo algunos pequeños ajustes. Lamentablemente en cualquier momento ya se nos va a cortar. Entonces, ¿para qué? Para que ustedes tengan el video completo, toda aplicación para que no tenga ese problema. De tal manera que ustedes puedan tener todo el curso, ¿no? Y bueno, y no tener ese problema. Bien. Perfecto, entonces como les decía, prácticamente pues la forma de establecer y eliminar es hacer que una de las celdas se tenga su valor nulo. Ya voy a establecer en forma global que simplemente al hacer global el valor inicial que yo tenía se va convirtiendo en 0. Ahora en proceso, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy aplicando? ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy aplicando? Vamos a ir a código. Ya, porque eso es lo que ustedes van a tener prácticamente. Ya, digo acá, tengo lo que es eliminar, voy a venir acá en el submenú, porque eso es lo que ustedes van a ver, ¿no? Tengo la opción eliminar y tengo eliminar por posición y eliminar en forma global. Yo les decía también ahí, por ejemplo, podemos utilizar los anteriores subprocesos, simplemente pues el de modificar.
modifico con 0 y vamos a ir a la parte global. Justamente tenemos sus procesos acá, estableciendo justamente el eliminar. Acá tenemos el eliminar por posición, donde pedimos cada posición, ¿ya? Digo acá, deme la posición, hago la búsqueda de la posición que estoy estableciendo y voy llenando con ceros. Y el global, pues simplemente hago un recorrido y hacer que todo el vector sea con 0. Pero esto que ven ustedes se puede hacer con el memset también. Ahí está justamente, ¿no? Yo les decía, podemos hacer. O hacemos el llenado de ceros con este proceso o hacemos directamente con el memset. Ambos pues son válidos para poder vaciar y establecer un vector nulo, ¿ya? Bien, el otro elemento que vamos estableciendo prácticamente ya es justamente la búsqueda. Estos dos son los que prácticamente vemos en el proceso de manipulación, en este caso, o operaciones que decimos en vectores. En búsqueda tenemos dos maneras de buscar un elemento, ¿ya? Y esto también han establecido prácticamente en sus lenguajes que han llevado ustedes. Uno es la búsqueda lineal y la otra es la búsqueda binaria. ¿Ya? ¿Eso qué implica? Yo puedo buscar un dato, ¿sí? Voy yendo al texto, ¿sí? Un dato. Yo puedo buscar por la posición o puedo buscar por el dato. ¿Sí? Yo puedo decir que me diga que el dato 6, por ejemplo, en qué posición está. Y si yo le doy la posición, yo averiguo qué dato está en la posición 1. Ahora, ¿a qué llamamos lineal? Porque hay dos métodos de búsqueda prácticamente en este proceso. Lineal, establecemos la búsqueda, ¿sí? Haciendo el recorrido del vector en base a un dato que nosotros quisiéramos, va buscando y comparando con cada posición, haciendo el recorrido de todo el vector. Suponiendo que yo digo, quiero el número 2, ¿sí? En la búsqueda, perdón, el número 8, ¿sí? Como valor, por ejemplo. Entonces, quiero el número 8. Lo que hace prácticamente, ¿sí? Es agarrar el elemento a buscar y compara con cada posición. Por eso se llama lineal, porque hace el recorrido desde la primera posición hasta el final prácticamente del vector, ¿no? Haciendo la comparación si el valor que yo estoy buscando es igual a uno de ellos. Y si en caso de no existir, pues, Fabri, mil disculpas, chicos. Espero que estén todos. Bien, vamos subiendo, por favor. Mil disculpas. Mira, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame. Dime. No sé si podría compartirme el código que tiene. Ya, muy bien. Vamos estableciendo, ¿sí? Voy compartiendo todito el código mientras van subiendo. ¿Ya? Esto por si acaso se tiene también en la plataforma. Está en la plataforma. Siempre revisen, por favor, la plataforma. Este es el código general. Ahí vamos estableciendo. Voy a subir en un TXT para todo el curso. Bien.
Les voy a pasar un TXT. Perfecto, vamos a pasarles. Ya, yo creo que ya están todos, ¿no? Sí, vamos a ver. Vamos a ir a... Ahí está, muy bien. Ahí tiene. ¿Ya? Les estoy enviando. Ay, ingeniero, una cosa más. Una cosa más, ingeniera. Dígame, dígame. Dígame. Bueno, por lo que he visto, tienen un grupo, pero yo no estoy en ese grupo. Un grupo en el WhatsApp. Ya, me gustaría que por favor me envíes un mensaje, porque todos los que no están en el grupo, sí, me mandan un mensaje y me dicen que les incluya. Ya, algunos que recién se están incorporando, entonces me mandan y me dicen, por favor, inclúyame al grupo, porque tenemos dos grupos, uno que es del WhatsApp y otro es del Telegram, y en el Telegram estoy haciendo el envío prácticamente de documentación y todo ese elemento. Entonces, tal vez a mi personal me mandarías todos tus datos, ya, porque hemos pedido varios datos, nombre, código SIS, teléfono, bueno, en este caso el drive institucional que hemos creado, el portafolio, sí, todo ese elemento. Ya, si es que recién se están incluyendo, por favor, me mandan esos datos. ¿Ya? ¿Algún detalle más? Bien, Disculpe, ingeniera, si le parece bien. dígame. No tengo su número, ingeniera. ¿No tiene? No tengo su número, ingeniera. Ya, voy a colocarte no, acá. No lo tengo. Ya, acá te voy a colocar. ¿Ya? ¿Vas a notar? Está en la plataforma. No sé si estás logrando entrar a la plataforma del Moodle. Ahí están todos los datos, por si acaso. Disculpe, ingeniera, no sé si le parece bien, pero puedo compartir por el chat del Zoom el link para que este chico se añada al grupo de Telegram y al de WhatsApp, si Por le va favor, bien. le voy a agradecer mucho. Lo voy a hacer. Ya, muy amable. Ahí Listo, está, por si ingeniero. acaso, mi número, chicos, si es que digamos. Gracias, muy amable. Ya, ese es mi número de todas maneras. Bien, ¿algún detalle más? Bien, entonces, como les decía, hay dos métodos de búsqueda en esta estructura. Es el método lineal. El método lineal es dado un valor, un dato, voy buscando en toda linealmente, como se dice, de inicio a final en el vector, estableciendo su comparación con cada prácticamente dato que tengo en el vector. Si en caso de no encontrar, pues vamos a decir dato no encontrado. Ese es el método lineal, el recorrido de inicio al final de la estructura. En cambio, ¿sí? En este caso tenemos el método binario. El método binario establece prácticamente un procedimiento. Dado un número a buscar, en este caso, ¿sí? Establecemos un dato a buscar. Lo que hace prácticamente el dato binario es agarrar la estructura del vector y dividir entre dos. Ya, en este caso, si nosotros dividimos este vector, ¿sí? Son 5 posiciones, tengo 5 posiciones. ¿Ya? Entonces, va a agarrar y va a dividir estableciendo 5 entre 2, ¿sí? Y obviamente nos va a tomar la parte entera,
¿no? Nos va a decir prácticamente el método binario nos dice pues no hay 2.5 por si acaso. Entonces, como son 5 posiciones, ¿sí? El valor que va a obtener de la división, prácticamente acá, vamos a complementar. Entonces, el valor del medio, podríamos decir, ¿sí? Va a ser igual a, en este caso, 2. El resultado nos va a dar 2.5. La división prácticamente es 5 elementos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Eso va a dividir entre 2. Y resultado nos da 2.5 por si acaso. Esto es para el método binario. Entonces, como valor va a agarrar el 2. Entonces, ¿qué implica? Pues se va a posicionar acá, justamente en la posición, en la segunda posición que tenemos, prácticamente de nuestro vector. ¿Y qué es lo que hace? ¿Sí? Suponiendo que yo estoy buscando el número 8. Entonces, agarra el valor de 4, que en este caso tengo el valor encontrado prácticamente en la segunda posición. Entonces, pregunta, si este valor 4 es mayor prácticamente al valor que estoy buscando. Ya en este caso, pues no es mayor. Por tanto, ¿sí? Entonces, el valor inicial de la búsqueda del vector se va a basar ya no a partir de 0, sino a partir de la posición 1. Es como que los valores de la izquierda son anulados, ya, son anulados. Entonces, la búsqueda va a ser a partir de esta posición, ¿sí? Para el final. Entonces, ya nuestro vector ya no va a empezar la búsqueda desde esta posición, sino a partir del elemento medio hallado prácticamente en el primer proceso. Y vuelve a dividir. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, porque ya el 2 ha sido anulado. ¿Sí? Entonces divido otra vez y obviamente el próximo medio vamos a establecer acá, ¿sí? El próximo medio va a ser igual, como que se ha anulado el 2, vamos a tener 4, 6, son 4 elementos, entonces va a ser 4 otra vez dividido entre 2, cuyo resultado me va a decir 2. Entonces, ¿qué implica? Voy a agarrar acá, justamente. Entonces tengo este 6 porque llegaría a ser el valor más o menos que medio, ¿no? de estos 4 elementos. Entonces, agarra el dato, en este caso 6, y pregunta si es mayor a 8. No, no es mayor a 8. Por tanto, la búsqueda vamos a empezar prácticamente estableciendo justamente en estos 3 elementos. Estos 2 ya se anulan. Nuestro próximo medio, ¿sí? Nuestro próximo medio va a establecerse, ¿sí? Acá va a ser igual a partir de, en este caso, el elemento 6, 8 y 10. Y va a volver a dividir porque son 3, ¿sí? 3 dividido prácticamente entre 2. Y aquí establezco prácticamente como resultado, ¿sí? Si nosotros hacemos la división, 3 entre 2, ¿sí? Vamos a tener como resultado 1.5. Entonces, establecemos la posición 1, ¿no? Entonces, como acá la posición ya 0, nos va a establecer acá el número 8. Acá se va a posicionar la primera posición. Entonces, compara si este valor es igual al dato que estoy buscando. Entonces, de ser así, si es sí, entonces la búsqueda pues ya he logrado encontrar. Entonces, el proceso de búsqueda binaria es hacer y dividir el vector, ¿sí? En mitades, anulando, en este caso, valores los cuales pues estoy prácticamente haciendo la búsqueda. Entonces, de esa manera hace el proceso del método binario. Ya en ambos casos, sí vamos a ver en código, si necesitan que se explique más, me dicen por favor. Ya vengo acá y ese es el código que tenemos acá, justamente, ya en la búsqueda. La búsqueda lineal es, digamos, prácticamente la que no tiene mucho problema, porque se puede buscar la búsqueda lineal por dato y por posición.
Ya, en este caso, esta es la lineal por posición y el otro es por dato. Entonces, lo único que hacemos prácticamente en la búsqueda lineal por posición es solicitar la posición que quiero encontrar, ¿no? En este caso digo, deme la posición, ¿sí? Y una vez que establece la posición, hago la búsqueda, sabemos que este prácticamente índice es el que controla las posiciones del vector. Pregunto si la posición establecida prácticamente del control que hace I es igual a la posición que tengo. De ser así, pues yo digo, en la posición está el dato y mostramos el contenido de esa posición. Bueno, y mostramos prácticamente el listado para verificar. Lo mismo cuando no quiero por posición, quiero buscar dato, ¿ya? Entonces, cuando voy buscando dato, establezco eso justamente, ¿ya? Digo, pues, deme prácticamente el dato a buscar. ¿Qué dato quieres buscar? Hago el recorrido mediante un bucle y pregunto prácticamente si la primera posición es igual al dato. De no ser así, pues buscamos y hacemos la búsqueda. Acá podemos utilizar una variable booleana como también un valor entero para determinar si hemos logrado encontrarnos el dato. El momento de hacer la condicional y poder comparar e igualar el dato buscado, ¿sí? Pues este switch va a cambiar de valor a 1. ¿Eso con qué objetivo? Justamente para determinar si hemos encontrado, porque como les decía hace un momento, si hago la búsqueda y no encuentro, pues automáticamente pues implica que pues no hay el dato en el vector. Entonces, ¿qué implica? Nunca he entrado por acá y bueno, en este caso digo, si es diferente, ¿no? Si en este caso sí es diferente del valor que determino si es 1. Si es diferente, pues dato no existe en el vector, ¿ya? La lineal no es mucho problema porque haces la búsqueda posición por posición. Puedes buscar por posición, puedes buscar por dato. En cambio, en la búsqueda binaria, bueno, acá es muy diferente el proceso. Lo primero que hacemos es, pues, hacer y solicitar el dato que estamos buscando. Ahí justamente tenemos esos dos elementos que hemos dicho, el primero y el último, que hacen el control, ¿ya? ¿De qué? Justamente estas dos variables van a tener este objetivo. Inicialmente van a empezar en 0 hasta el tamaño. Una vez que se divida, porque vamos a dividir, ¿no? 0 entre 2, pues y encontremos prácticamente el valor medio y de ser así, de que puede inclusive el valor medio, que en este caso estoy agarrando el 2, coincida con el valor buscado. Y de no ser así, pues se va anulando elementos de tal manera que el inicio ya no va a ser desde la posición original, sino desde el punto medio hallado. Entonces, dos variables que determinan el manejo de las posiciones, ¿ya? Entonces, de ahí que, pues en este caso, lo primero que tengo son los dos elementos, primero y el último. Entonces, hago un bucle de tal manera que, pues, mientras el primero sea menor o igual al último, porque va a haber un momento que el primero, la primera posición puede ser y ser el último hasta la búsqueda y pues no se ha encontrado nada, ¿no? Entonces, mientras sea menor y se haga la búsqueda, pues hago eso, justamente hallo el valor medio. El valor medio va a ser a la sumatoria de los dos elementos dividido entre 2, ¿sí? Entonces, ¿qué implica? El valor, empezamos en 0 y el tamaño original, en este caso, es 5 para nosotros. Entonces, divido entre 2 y ya tengo el valor medio. Entonces, ahora, al encontrar el valor medio, puede que este valor medio, estoy estableciendo acá, justamente voy a venir en la parte de la teoría. Al encontrar el valor medio, ¿sí? Que en este caso me da 2, estableciendo la posición, puede que este valor coincida con el valor buscado. Y si he encontrado, pues ya no tengo que hacer la búsqueda, porque puede que ese valor medio sea el que yo he encontrado prácticamente. Entonces, eso es lo que hace acá prácticamente en el algoritmo. Pregunta si el valor calculado medio es igual al número que estoy buscando acá. Si es sí, pues
acá sí estoy utilizando una variable booleana para decir, cambia de valor, se encontró, ya no necesito hacer más la búsqueda porque ese es el objetivo, ¿no ve? De encontrar. Entonces rompo el bucle justamente con un break y bueno, ya tengo el dato encontrado y voy a decir en qué posición se encuentra en base a este valor medio que he obtenido. Suponiendo que no hay, en este caso de nosotros no existe, entonces vengo acá, ¿sí? Establezco prácticamente, pregunto, ahí está lo que les decía, pregunto si el número es mayor al número. Ese valor medio es mayor al número, ¿sí? Hace un momento, justamente en la parte de la teoría, les he preguntado. ¿Es mayor? Sí, perfecto. Entonces anulo esto y sigo recorriendo hacia la derecha. Ahora, si mi número buscado, ejemplo, voy a decir, no es un 8, ya es un 4, por ejemplo. Y el valor medio me da acá, voy a suponer que el valor medio me da acá. Pregunto si esto es menor, primero mayor, no es mayor. Entonces voy a preguntar si es menor. Si es menor, sí. Entonces los mayores se van a anular y los menores voy a hacer la búsqueda. Para este método binario, una de las condicionales es que tu vector esté ordenado. Eso es lo que nos dice el método, o sea, no digo yo, sino el método. Entonces, si el vector está ordenado, ¿sí? Pues vas a poder aplicar el método binario de búsqueda. Eso es lo que nos dice prácticamente en su teoría. El vector tiene que estar ordenado de tal manera que valor que encuentre, ¿sí? Medio, siempre los de la izquierda van a ser menores y los de la derecha van a ser mayores. Por eso va la pregunta prácticamente de decir, ¿es mayor? Perfecto, se anulan los menores, ¿sí? Entonces busco en los mayores. ¿Es menor? Perfecto, se anulan los mayores y busco con los menores. Entonces, esa es la forma binaria que se establece prácticamente este método. Como les digo, una de las características, y nos dice, el vector tiene que estar ordenado, ¿sí? Nos dice prácticamente ese proceso. Bien, entonces hago acá justamente preguntando si es mayor, entonces el último va a ser ahora el medio, ¿sí? Y voy haciendo la división. En el caso de ser menor, al primero le pongo el medio y hago otra vez la división y prácticamente se va a hacer el recorrido de todo hasta encontrar el valor. Ahora, si nunca ha encontrado, pues nos va a decir prácticamente acá, ¿no? El número pues ha sido encontrado en la posición, o si no nos va a decir el dato no se ha encontrado. Esas son las dos maneras de búsquedas que se establecen en esta estructura, la búsqueda binaria y la búsqueda lineal, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos en este menú que ustedes ya tienen establecido. Lineal, prácticamente establecido el recorrido, pues, posición por posición hasta encontrar. En cambio, aquí hace ese proceso de dividir binariamente, ¿sí? El vector, separando los mayores o en este caso los menores, depende dónde se encuentre prácticamente el dato. Ya, entonces eso es lo que tenemos en este menú. Bien, vamos a ir, hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta, chicos, alguna consulta. Voy a ir con el proceso de ordenamiento, porque con esto ya pueden hacer la práctica, el procesual que voy a enviar de vectores. ¿Alguna consulta? Yo tengo una, ingeniera, disculpe. Dígame. ¿Para qué nos serviría o cómo aplicaríamos la búsqueda binaria? Ya, la búsqueda binaria entre la lineal ya te permite prácticamente hacer y agilizar el poder encontrar un dato en una estructura, en este caso en un vector. Entonces, entre la lineal y en este caso la binaria es la que agiliza su búsqueda. ¿Por qué? Porque al dividir prácticamente la estructura en dos y buscar si es mayor o menor, ¿sí? Te permite el recorrido solamente de un rango de datos que ya son menores prácticamente en tamaño en estructura. Por ejemplo, en este caso es nuestro vector de 5, pero si tu estructura fuera de 100, 150, entonces va haciendo lo que es el rango, va rangueando de tal manera que
las búsquedas se hagan entre los menores o entre los mayores. Entonces, la búsqueda binaria te permite agilizar el proceso de encontrar un dato en esta estructura. Esa es la diferencia. En cambio, la lineal va buscando uno por uno, tiene que recorrer todito, por más que, pues en este caso, establezcamos que está acá al centro. En cambio, el binario va al central, ve si es menor, busca, y luego empieza a buscar entre los menores. Si es mayor, entre los mayores. Entonces, el binario te agiliza el proceso de búsqueda y obtener el dato que tú quieres. Ahora, la aplicación, sí, la aplicación, ¿cómo vamos a hacer? ¿Sí? Establecemos prácticamente nosotros búsquedas que desarrollamos en estructuras. Y entre una de ellas justamente nos encanta recorrer toda la estructura. ¿Sí? Prácticamente estableciéndose en búsqueda, pero apliquen el binario, les decimos. Apliquen la búsqueda binaria. El objetivo es acortar procesos que te permita, obviamente la lineal hace lo mismo, es lo mismo, no es lo mismo en proceso, en procesamiento, tu código se va a ejecutar más rápido y nosotros, por ejemplo, cuando vamos a la competencia, le decimos búsqueda binaria, chicos. Si les dice que busquen, hagan la búsqueda binaria. ¿Por qué? Porque vas a cortar procesos, ya no vas a hacer de que, pues, a veces les dicen estructuras inmensas, entonces pues acorten con el método binario, hacen búsqueda, obviamente tienen que ordenar el vector. Una de las condiciones que nos establece, y vamos a ver justamente métodos de ordenamiento, y hay métodos que te agilizan prácticamente el proceso inmediato de ordenar. Entonces, mediante esas librerías que te permiten ordenar de forma inmediata, las ordenas, aplicas el método binario y encuentras el dato que te está estableciendo. Sería en ese proceso. ¿Alguna pregunta más? No sé si he cubierto tu duda. Sí, ingeniero, ya lo tengo más claro. Sí. Entonces tendríamos que utilizar sí o sí una condición que primero verifique que esté ordenado. Exacto. Es lo primero. Va. Lo primero, muy bien, ingeniero, gracias. Sí, lo primero que nos dice, pues, yo acá no les he explicado esto, ya, esto van a ver seguramente ustedes. ¿Qué estar haciendo? Me van a decir. ¿Sí? Entonces, como voy a llegar al método de ordenamiento, justamente estoy aplicando acá, ya, en la búsqueda binaria. Entonces, este elemento, miren, es una función bien sencillita que ordena ascendente y descendente. Hay métodos, tenemos método la burbuja, tenemos el método de quicksort, tenemos varios métodos que justamente ya llegando a esta parte pues requerimos. Entonces, uno de los requerimientos del binario nos dice primero ordenan y luego hacen la búsqueda. Entonces, por eso es que en esta parte pues muchos me dirán, pero ¿qué estaré haciendo acá? Estoy aplicando una función de la librería STL que hace el proceso de ordenar en forma inmediata, vectores en forma ascendente y descendente. Obviamente tenemos que tener el concepto de métodos de ordenamiento, ya sí tenemos que tener, pero bueno, estos procesos directos de utilizar esta función, no podría decir desventaja. En el proceso de, digamos, de uso de vectores paralelos, ya no funciona esta función. O sea, ¿qué implica? Cuando tú tienes 5 vectores y vas generando ya una pequeña base de datos. Esta función simplemente es para un solo vector, ¿ya? Bueno, ¿y esto por qué llevamos? Porque los chicos en la competencia les dicen directamente un vector, no les dicen manejo de paralelismo de vectores. Entonces, vamos aplicando prácticamente. Esta función me permite, ¿sí?, hacer todo lo que es el ordenar en forma ascendente. Y vamos a ver justamente en la opción que tenemos para ordenar ascendente y descendentemente. Por eso es que está acá, justamente, y eso quería decirles. Por eso es que en el método binario, primero que hago, ordeno. Una vez que tengo ordenado, hago todo el proceso, porque eso nos dice el método binario. Ya, en la plataforma hay por si acaso, hay una tarea que dice, hay un título que dice métodos de ordenamiento y hay una parte de teoría amplia que les doy para que ustedes lean. Y bueno, entre ellas justamente describe todo este proceso, ya en teoría.
pero esto ya es en forma práctica y eso es lo que dice ahí. Para poder aplicar el método binario tiene que estar ordenado, sí, tiene que estar ordenado, ¿ya? Hasta ahí alguna pregunta más, chicos. ¿Alguna consulta? Bien, entonces vamos a ir, yo estoy generando este código que ustedes tienen y vamos a ir con la opción 6 que es ordenar. Ya, existen varios métodos. Simplemente yo estoy aplicando uno de ellos, ya que me permiten prácticamente a ustedes les voy a dar la tarea, aunque ya les he puesto en la plataforma, inclusive ahí están todos los métodos, ya. Inclusive les estoy dando por si acaso el video, de donde, pues como dice, explicamos de la mejor manera. El objetivo de ordenar, justamente voy a ir en la parte de la teoría, es hacer que pues yo tenga establecido todos los datos que almacenen un vector y en dos términos, ¿sí? Decimos en forma ascendente, el ascendente es de menor a mayor, y descendente establecemos de mayor a menor. Ya. Tenemos varios métodos, ¿sí? Son varios métodos que se van usando en el proceso de ordenamiento. El que digamos ustedes más trabajan y la mayoría, ¿no? En todas las universidades, el estándar es el método, la burbuja, el método de inserción, método de selección, quicksort, y tenemos otros métodos. Esos métodos me permiten hacer que estas estructuras mediante procesos se vayan ordenando. ¿Ya? Entonces, de tal manera que pues yo pueda, en este caso, aplicar justamente la búsqueda binaria, dependiendo, digamos, qué es lo que voy a, o cuál es el objetivo prácticamente de tener una estructura ordenada. Esto cuando ya utilizamos prácticamente paralelismo, porque ya vamos a entrar a la parte de paralelismo de vectores, pues me sirve mucho. ¿Por qué? Porque justamente pues yo necesito, si alguna, pero ¿cuál es el objetivo? Tienes objetivo su aplicación. Esto es cuando ya aplicas justamente, aquí está todo el código por si acaso también en este cuaderno. Ya, este código que estoy mostrando está en este texto. Me gustaría mucho que por favor lo tengan descargado porque aquí ya está todo el código trabajado. Ya, esto es paralelismo de vectores, donde yo puedo formar paralelamente o manejar un conjunto de información como que carnet de identidad, nombre, nota, ¿sí? Estos son trabajados y desde esta estructura ya les decimos, ya estás haciendo una pequeña base de datos. Solamente que tu base de datos tiene límite, es estático, tú defines acá como en este caso 10, pues solamente 10 nombres, 10 notas, ¿sí? Entonces, en este elemento es bien importante el proceso porque yo puedo ordenar por carnet de identidad un listado mostrado ordenado por carnet de identidad, un listado mostrado por ordenado por nombre, ya nos está diciendo 10 minutos, vamos a retornar. Un listado puede ser ordenado por notas finales. Encontrar prácticamente, sí, ese proceso de mostrar esta estructura ordenado por uno prácticamente por uno de los vectores. Entonces ahí justamente vamos a aplicar un método. Porque así, digamos, mostrar un vector ordenado simplemente puede ser de notas, bueno, no es tan relevante, dice, pero sí cuando ya manejo todo lo que es paralelismo de vectores. Por eso que cuando ya manejan vectores, les decimos, ya tienen esa noción de que debo almacenar información, implica manejo de base de datos, implica solamente que en estructuras, ahí está, en estructuras estáticas. La información, vean que yo puedo manejar, sí, así como una base de datos en estructuras básicas, que en este caso son estáticas además, porque están predefinidos los valores. Entonces, para eso yo tengo que aprender los métodos de ordenamiento, ¿sí? ¿Qué métodos establecemos? Entonces, entre uno de ellos justamente tenemos el método de la burbuja, ¿ya? Y en este caso, la próxima clase vamos a ampliar un tanto en el sentido de los otros métodos, pero el día de hoy nos vamos a basar en esto para que ustedes puedan desarrollar la práctica. Ya, el método de la burbuja voy a ir justamente con una de ellas y la función directa, que es lo que más necesitamos manejar, porque yo para la parte de proceso
para vectores, en este caso que no sean paralelos, yo les digo apliquen directamente la función STL, ¿sí? Que permite tener prácticamente una función que te permite ordenar, así es que no pierdan tiempo, utilicen directamente la función y siempre orientado prácticamente, como les digo, orientado al manejo de procesos en competencia. La idea prácticamente también de ver funciones ágiles que me permitan procesar inmediatamente, como en el caso del método binario, ¿no? Que te permite prácticamente una búsqueda inmediata, reduciendo tiempo en proceso en búsqueda. Entonces, uno de ellos prácticamente, pues entre uno de ellos, porque les estoy dando ya como tarea, ¿sí? Ahí está el video, está el link, está todo. Ustedes y vamos a la próxima clase a hablar exclusivamente de los métodos de ordenamiento. Pero vamos a adelantar uno de ellos, ¿sí? Justamente es el método de la burbuja que prácticamente establece un cierto procedimiento, ¿ya? Entonces me voy a basar en este nuestro texto, ¿ya? Entonces voy a establecer acá el valor de 10, ¿ya? Vamos a establecer el valor de 10 y bueno, en este caso voy a establecer acá el valor de 2, ¿ya? Entonces acá podemos establecer el valor de 8, ¿ya? Y aquí el valor de 4, ¿sí? Tenemos el valor de 4 así, ¿ya? Entonces, ¿qué implica? No está ordenado, ¿no? No tenemos prácticamente ordenado nuestro vector. Entonces, el método es el método de la burbuja. ¿Sí? El método de la burbuja. Bien, ¿en qué consiste o cómo hace el proceso de ordenar el método de la burbuja? ¿Sí? Vamos estableciendo acá. Lo que hace prácticamente es hacer el recorrido del vector en su totalidad, pero haciendo un proceso de intercambio, ¿ya? Para el método de la burbuja hace uso de un depositorio, podríamos decir un elemento auxiliar, ¿ya? Que lo voy a poner acá prácticamente, ¿ya? Aquí le voy a colocar un auxiliar. Entonces, ¿sí? El procedimiento pues establece de la siguiente manera, ¿ya? Acá en la parte superior sabemos que tenemos establecido un índice que maneja las posiciones. En este caso a veces manejamos el J y este sería la posición J y esta sería la posición, ¿ya? Acá voy a hacer, esta sería la posición, perdón, vamos a ver. Una consulta, ingeniera, sí. Disculpe. ¿No se le escucha? Me dicen, por favor. El orden tiene que ser... Sí, le escuchamos. Ah, ya. Ya. Quería preguntar si el orden tiene que ser de forma ascendente o descendente. Vamos a hacer en ambos, en ascendente. Porque ahora vemos que sí está ordenado de forma... Sí. Está en total... Ah, sí, ¿verdad? Que está en forma. Vamos a tratar de colocar aquí el 4. Aquí el 8. Así que esté totalmente desordenado. ¿Ya? Que esté totalmente desordenado. O sea, no tiene que estar en un orden específico, por si acaso. ¿Ya? No tiene que estar en un orden específico. ¿Ya? Entonces, vamos a establecer posiciones en cada uno de ellos. ¿Ya? Estableciendo sus posiciones. Bien. Bien. Bien, entonces venimos acá y tenemos acá las posiciones. Esta posición ya tenemos acá establecido a J. El 4, ya, yo por eso estoy tratando, aquí va a ser el J más 1. ¿Ya?
estableciendo a j más 1. Bien. Bien, un ratito me esperan, estoy haciendo algunos ajustes. Bien. Entonces, manejamos de esta manera. Mil disculpas, estoy haciendo algunos ajustes acá. Ya, el primer elemento, pues por el índice que manejamos, llamamos J. El segundo va a ser la posición J más 1. Pues eso para que pues vayamos entendiendo. Entonces, ¿qué es lo que hace el método de la burbuja? Coge la primera posición y se hace la siguiente pregunta, ¿sí? Hace la siguiente condicional prácticamente. Vamos a tratar de establecer acá, ¿ya? Acá voy a hacer. Entonces, hace la siguiente condicional. Pregunta si, ¿ya? Acá no me está dejando. Vamos a tratar. Aquí voy a hacer. La pregunta que hace prácticamente, pregunta si el vector, digamos que nuestro vector tiene un nombre, ya es b. Pregunta si vector, en este caso sub j, que es la primera posición, ya es igual al vector b j más 1, así. Esa es la pregunta que se hace prácticamente, ya, eso es lo que hace. Esa es la condicional que establece, va preguntando, ¿sí? Hace n recorridos el método. ¿Cuántos recorridos? 1, 2, 3, 4, 5 vueltas va a dar de acuerdo a la cantidad de elementos que tenga. Entonces, el método primero agarra la primera posición y compara con todos. Por eso se hace las 5 vueltas. Agarra al primer elemento y va comparando con todas las posiciones. Y esa comparación la realiza mediante una condicional. En este caso dice, si B sub J, en este caso, perdón, no es igual, es mayor, perdón, vamos a establecer mayor. Pregunta, si B sub J es mayor a B sub J más 1. Si es sí, entonces hace uso de un auxiliar. A este auxiliar, ¿sí? Va a llevar el valor, miren, yo voy a hacer, va a llevar el valor de 10. Este valor va a traer acá, o en otras palabras va a venir el valor de vector sub j, ¿sí? Va a venir del valor de vector sub j, que en este caso sería el valor de 10. Ahora, ¿sí? Recién va a poder hacer el siguiente movimiento. Entonces, va a intercambiar de tal manera que este elemento, ¿sí? Vaya a su posición correspondiente, que sería acá al final. Entonces dice, entonces en el vector sub j, que venga estableciendo prácticamente, ¿sí? Que venga este valor que es el j más 1. Entonces que se almacene la posición j más 1, ¿sí? Bien, vamos ingresando, por favor. Vamos ingresando. Mil disculpas. Tenemos que tener, no se preocupen, yo estoy grabando con otra aplicación, de tal manera que va a ser corrido el video. ¿Ya? Bien, ya estamos, creo, ¿no? Sí, creo que ya estamos todos. Bien. Vamos subiendo. Mil disculpas, tenemos que tener mucha paciencia. Bien, como les decía, el método de la burbuja, ¿sí? Se va basando prácticamente en un intercambio
de valores hasta encontrar su posición. ¿Ya? En este caso, compara la posición J con el J más 1. Pregunta si 10 es mayor a 4. Eso hace con esta condicional. Si es sí, a la variable, una variable auxiliar, ¿sí? Se va a guardar el valor de 10. Entonces, a esta posición J, yo llevo la posición menor, que en este caso sería J más 1. Entonces, esto va a quedar libre para poder hacer de que este valor de 10 sea almacenado. ¿Y dónde hemos almacenado 10? En un auxiliar. Entonces yo digo J más 1 va a ser igual al auxiliar. Entonces, acá ya no va a ser 10, va a ser 4. Y aquí vamos a tener el valor de 10. Entonces, 10 sigue haciendo su recorrido. Entonces, establecemos prácticamente, pues ahora esto ya no va a ser prácticamente J, ¿sí? El J se va a convertir prácticamente, ¿sí? El 10 que ha hecho su movimiento, ¿sí? Entonces, se va a comparar con este otro que va a ser justamente el J más 1. Ahora, 4 ya está recorriendo en su proceso. Entonces viene, dice 10 mayor que 8, ahora se va a comparar el J con el J más 1. Entonces, de ser así, si es mayor, en el auxiliar se va a guardar 10. En esta posición, que es el J, se va a establecer el valor de 8. Y en este caso, pues vamos a hacer el intercambio. Acá va a recorrer el valor de 8, ¿sí? Y pues en J más 1 va a recorrer, ahí tenemos el valor de 10. ¿Sí? Entonces, este va a dejar de ser el J porque ya está en su posición. 10 sigue recorriendo, va a ser el J y se va a comparar prácticamente con el próximo, que es el J más 1. ¿Sí? Entonces venimos acá. Pregunta si 10 mayor a 6. Sí es mayor. Entonces, en esta posición que tengo del J, pues ahora va a recorrer el número 6, va a venir el 6. Y en la posición J más 1 va a estar el 10. Entonces, de tal manera que acá vamos a tener, ¿sí? El número 6. Y acá va a venir el número 10. ¿Sí? Igual, va comparándose con el último término, ¿sí? Entonces, acá ya no tenemos el J, ¿sí? Este se va a convertir prácticamente en ser el J, simplemente J, y este 2 va a establecerse que va a ser igual al J más 1, ¿sí? Más 1. Comparo y digo, 10 mayor que esto, sí. Entonces ese 10 viene acá, este casillero viene acá. A esta posición va a ir el 2, entonces va a venir acá el 2, ¿sí? Y en esta posición última, que bueno, ya sería el final, va a estar el valor de 10. No tengo más, entonces se utilizan dos bucles. Uno para recorrer las 5 vueltas y un segundo bucle para que cada elemento, han visto que el 10, se vaya estableciendo en su posición. Dos bucles. El primero para hacer las 5 vueltas, porque son 5 variables, que 5 veces tiene que ser la búsqueda, o sea, hacer de que el elemento se establezca en su posición. Y el segundo bucle para que cada elemento, así como hemos hecho el número 10, se ponga en la posición correspondiente, porque se compara con todos. Entonces, este es el algoritmo, ¿sí? Que hace prácticamente mediante un proceso de intercambio, mediante un proceso y llegar a la posición. Una vez que ya está, ¿sí? Entonces ya tenemos establecido acá. Se queda ya en su posición, empezamos ya también otra vez con la segunda vuelta. De la misma manera, pues pregunta acá, ¿sí? Este se va a convertir, ¿sí? En J otra vez y en la segunda vuelta, y esto se va a convertir en J más 1 y va estableciendo prácticamente la búsqueda, perdón, el proceso de ordenar. Y pregunta, si 4 mayor a 8 no, inmediatamente se queda la posición y empieza, esto ya no va a ser J, entonces acá va a ser J y este se va a convertir
prácticamente en J más 1. Entonces venimos ahora con este elemento, dice 8 mayor que 6, sí. Entonces 8 va a venir acá al auxiliar, ¿sí? Y a esa posición de J, de la posición J, va a venir el J más 1, que en este caso sería el 6, ¿no? Entonces acá va a venir el 6, ¿ya? El valor de 6. Y a esta posición J más 1 va a ir el auxiliar, que en este caso sería 8. Entonces tenemos 8, ¿sí? Bien, entonces ahora esto ya no va a ser el J. Acá vamos a tener al J, seguimos haciendo el recorrido. Este se convierte en J más 1, ¿sí? J más 1. Luego, agarra y dice, ¿este es mayor que la posición J más 1? Sí, igual. Entonces, en el auxiliar 8, este 2 recorre a la posición prácticamente. En este caso, en J se va a guardar el valor de 2. Y en J, sí, en J más 1 vamos a tener el auxiliar, que va a ser 8. Entonces, hacemos ese cambio. Acá tengo el valor de 2 y acá vamos a tener el valor de 8. En este método dice, el recorrido de la segunda vuelta solamente se hace a la dimensión menos 1. ¿Por qué? Porque este que ya tiene la posición respectiva, pues no necesita ser comparado. Entonces, el recorrido a partir de la segunda búsqueda, o sea, cuando el segundo elemento ya se hace la segunda búsqueda, la segunda vuelta, solamente hacemos hasta a la dimensión del vector menos 1. Porque dice que no necesita el último elemento ya ordenado, ¿sí? Ya ser comparado. Entonces, la segunda que vayamos a hacer prácticamente en el proceso de ordenar, ya no va a preguntar por estos dos, va a ser n-1, n-1. Entonces, de esa manera vamos ordenando, ¿no? Todo el proceso prácticamente del vector. Igual, ya sería la tercera vuelta. Acá preguntamos si esto es mayor, que en este caso sería el J, ¿sí? Establecemos si prácticamente si J tenemos acá y aquí establecemos el J más 1, ¿ya? Entonces preguntamos si es mayor, no, entonces pues esto se queda y esto se convierte en J, ¿sí? Ese es el proceso, ya sería la tercera vuelta. Y esto vamos a establecer a J más 1. Preguntamos si 6 es mayor a sí, entonces 6 va a venir al auxiliar, ¿ya? A esa posición J va a venir el valor de 2 y luego pues en J vamos a almacenar el valor de 6. Entonces vamos a hacer ese intercambio. Acá va a venir el 2 y se va a hacer un intercambio prácticamente con el 6. Entonces ya no compara, miren, ya no, porque estos dos ya tienen su respectivo lugar. Entonces vamos con la cuarta vuelta, ¿sí? Con la cuarta vuelta igual empezamos desde acá y empezamos simplemente ahora con esto, ¿sí? Decimos este es el J, ¿sí? Y este es el J más 1, ¿ya? J más 1. Preguntamos si el primero es mayor al segundo, ¿sí? Entonces acá va a venir el 4, el auxiliar. Acá va a venir el 2 y luego pues vamos a hacer el intercambio y se va a ir el 4. Entonces acá va a venir el 2 y aquí se va a quedar prácticamente el 4. Entonces ya no tengo más búsqueda justamente para el quinto porque va a ser consigo mismo. Por tanto, pues he logrado hacer todo el proceso de ordenar. Ese es el proceso que hace en el método de la burbuja. Ya hacer que mediante prácticamente elementos de posición primera y el anterior se vayan comparando hasta llegar a su posición. Ya, este es el procedimiento que se establece para el método de la burbuja y para eso necesitamos utilizar este pequeño algoritmo bajo esta condicional, ¿ya? Entonces eso es lo que aplicamos prácticamente en nuestro código, ¿ya? Eso es lo que hacemos prácticamente en ascendente y descendente. Ahora me dirán, pero solamente hizo ascendente. Para el descendente, lo único que variamos es esto. En vez de decirle mayor, ¿sí? Le decimos menor. Entonces, en vez de buscar al mayor, pues el menor se va a posicionar al final y de tal manera que el mayor va a quedar al inicio.
simplemente la condicional y se hace el mismo proceso de intercambio mediante una variable auxiliar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tengo acá, justamente el vector original, muestro el vector original, ¿ya? Hago dos bucles, ahí está. El primero para recorrer todo el vector. El segundo, para que cada elemento se compare con, o sea, para que un elemento se compare con todos los elementos hasta encontrar su posición. Pero hemos dicho que no va a ir hasta el tamaño, sino va a ir hasta el tamaño menos 1. Ahora, ¿por qué ese menos 1? Justamente por ese proceso de que al final ya no se compara con el elemento que ya está prácticamente en su ubicación. Por eso va este concepto de menos 1, ¿sí? Va estableciendo con menos 1. Y bueno, y aplicamos el algoritmo que hemos hecho. Preguntamos si J es mayor a J más 1, J hacemos al auxiliar, a esa posición J viene el J más 1 y a J más 1 va el auxiliar. Eso es lo que hemos hecho prácticamente en el intercambio, ¿sí? Esto sería prácticamente el ascendente. Ahora, a este, miren, fíjense, a este conjunto de procesos y de los otros métodos, pues nosotros tenemos funciones directas, que justamente tenemos a este, que es el sort. Por eso he puesto, yo ya utilizo directamente este. El sort me permite ordenar simplemente en forma ascendente, dando el nombre del vector, ¿sí? Y el otro parámetro dice al vector más la dimensión, la cual yo voy ordenando. En este caso, pues nuestro vector tenemos establecido el tamaño en una variable cuando hemos definido. Con esta función hace todo este proceso, ¿sí? Hace y disminuye totalmente todo el proceso ya de ordenar. Esta es la función mediante la librería STL y este es el que utilizan prácticamente en la competencia, ¿ya? Entonces, este es el otro elemento que se va utilizando. Acá en el otro tenemos justamente el descendente, ¿ya? El descendente, que es el mismo proceso, el mismo procedimiento, ¿ya? Solamente que acá la pregunta, por eso yo voy a cambiar, en vez de mayor, es menor, nada más. Es el mismo, ¿sí? Copiamos lo mismo, entonces, en vez de decir que se ordene el mayor, pues se va a ordenar el menor. Entonces, ese cambio nada más y el proceso es el mismo. La función directa, también tenemos la función directa, que justamente es este, ¿sí? Pues no necesitamos mucho, decimos al vector más la dimensión del vector, y esta es la función que invierte, esta es la función. El greater hace que pues establezca lo que es prácticamente una inversión, en este caso de forma descendente. Eso es lo único que se adiciona en la función. Entonces, para nuestro objetivo, pues nosotros ya utilizamos funciones directas para agilizar proceso, porque todo esto hace lo mismo, solamente que, fíjense, tiene que hacer intercambio de valores, en cambio estas variables ya directas nos hacen todo lo que es el proceso de ordenar en forma ascendente y descendente. Tomando en cuenta que esto es para un solo vector por si acaso, ¿sí? No es para, puedo aplicar cuando yo tengo 5 vectores y acá puedo poner la lista, ¿no? Alguna vez los chicos me decían, entonces voy a ordenar todos mis vectores y aquí voy a colocar la lista de mis vectores, ¿no? Como que acá, digamos, un B1, no, es para un solo tipo de vector, nada más, ¿sí? Estableciendo para un solo vector. Bien, con esto, pues, hubiésemos visto el día de hoy, en base a este código, ¿sí? Todas las operaciones básicas, ¿sí? Que se tiene prácticamente establecidos en una estructura de tipo vector. Más, bueno, en este caso voy a un poco complementar con la parte de métodos de ordenamiento, ¿sí? Lo que es obtener el valor mayor y menor prácticamente sacando el promedio de este tipo de estructura. Hasta ahí, ¿alguna consulta, chicos? ¿Alguna pregunta de todo lo que se ha establecido? Porque ya lanzo prácticamente el procesual, donde va hablando prácticamente de ordenar búsquedas y todo ese elemento. Preguntas, jóvenes, y bueno, con esto, bueno, nuestra clase casi ha concluido en tiempo. Preguntas. Ninguna por mi parte, ingeniera. Ya, el resto, jóvenes,
No, yo solamente parece que estuviera pasando clases con Por mi parte también ninguna Inge. Sí, todo No, ingeniera, no hay preguntas. ya, entonces siempre traten de ver el código, ya, y en la próxima clase que venga me digan, ¿no? ¿Qué es lo que no han entendido prácticamente? Lo bueno es que ya saben programar. Simplemente estamos aplicando elementos que permiten establecer dos elementos, ¿ya? Funciones que ya tienen que manejar ustedes, directas, ¿ya? Que me permitan establecer en alguna vez que vaya a la competencia. Entonces a los chicos ya les decimos, ya saben utilizar. Entonces les damos las herramientas necesarias de tal manera que ellos ya vayan viendo cómo manejar. Y van a ver en la parte aplicada, porque esto vamos a hacer ahora con parte aplicada, justamente con el manejo de vectores paralelos. Entonces ustedes mismos van a saber cómo puedo aplicar y cómo establecer esta función directa. Bien, si no hay ningún problema del código, del concepto, bueno, quedemos acá. Justamente en la clase de hoy voy a establecer ya un procesual. El mismo les voy a mandar al grupo, que ya es un conjunto de problemas basados en este tipo de estructura. Ya, lo único que voy a complementar es el mayor y el menor. Me gustaría que vean este código que está establecido con todas sus operaciones. Si no hay nada más, pues que tengan buen día, ya, y bueno, y ya estamos concluyendo prácticamente parte de estructuras unidimensionales. Lo único que nos faltaría es paralelismo de vectores. Ese lugar es muy interesante. También voy a hacer con código directo. Lo que voy a hacer, estoy viendo lo siguiente. Les voy a anticipar el código, les voy a enviar. Empiezo clase, mando código para que ustedes lo tengan y paralelamente conmigo vayan viendo en el desarrollo del mismo. ¿Para qué? Para que vean cómo se manejan estos procesos de manejo de paralelismo y todo ese elemento. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y si no, pues que tengan buen día. Mil disculpas por la situación del Zoom, pero tenemos que trabajar de esa manera. De acuerdo, ingeniera, muchas gracias. Muy bien, chicos, y ya, entonces voy a mandar el procesual y bueno, me dicen si tienen alguna consulta la próxima clase. Ya tenemos el procesual, chicos. Que les vaya muy bien, se cuida mucho, se cuida mucho. Gracias, ingeniera. Igualmente, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.